Bienvenidos. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta de slime súper fácil. Ahora sí, empecemos. Para nuestra primer receta de slime vamos a necesitar un recipiente, algo para mezclar, plasticola blanca y jabón líquido Ariel para lavar la ropa. Para no desperdiciar mucho, solo unas gotitas. Ahora sí, vamos allá. Bueno, vamos a empezar poniéndole la plasticola blanca. Plasticola. Ahí está. Yo no voy a hacer mucho, así que ya está. Y un poco de jabón para lavar la ropa. Le echamos un poquito. Vamos a empezar a mezclar. Como ven, ahí ya lo tenemos. Y bueno, vamos a empezar a mezclar. Se va formando como una masita. Como no se forma tanto, hay que ponerle un poquititín más de esto. Eso queda muy poquitito. Ahí salió. Perfecto. Ahí que dejemos que caiga la otra gotita. Y ahora sí, a mezclar. A ver, ¿qué pasa? Ahí, como ven, se quedó acá en el lápiz. Así que vamos a quitarlo con las manos. Ahí está. Bueno, seguimos mezclando hasta que se forme. Bueno, acá está. Y tienen que pincharlo. Como hacerle unos agujeritos así. Y como ven, no se sabe. Acá quedaron trocitos, pero después se van a ir pegando más. O sea que se van a ir juntando. Bueno, sigamos mezclando. Y ahora la parte más sucia, que es amasarla con las manos a nuestro slime. Si ustedes quieren, le pueden agregar colorante en la plasticola blanca, cuando apenas ponen la plasticola colorante, pero yo no quiero agregar colorante porque no tengo y además no me gusta, pero también lo pueden hacer mientras ya está hecho el slime. Pueden también como ponerle, o sea, pintar un poquitito de la mesa, pintar la mesa, no la mesa, sino como el papelito o algo, lo pintas, ¿no? Lo pintas, o sea que sería un ejemplo tipo así. Pintas acá y después lo vas remojando acá y queda el color. Una manera muy fácil de teñir tu slime. Y si es mucho tienes que hacerlo de a pedacitos. Pero aunque yo les recomiendo más con el colorante, pero lo que pasa es que si no tienes colorante, bueno, esa es la manera más fácil como de hacer slime. Así que sigamos mezclando. Miren cómo está quedando súper bien. Y bueno, ya quedó este slime súper divertido y fácil de hacer. Ya no se pega nada. Ahora vamos con la segunda receta. La segunda receta es también con plasticola blanca, una gotita bien chiquitito, más chiquito que antes, y un poco de detergente magistral. En todo caso, que es así. Bueno, ponemos un chiquitín. Y listo. Y ahora mezclamos.
Como ven, se va formando tipo una consistencia a slime. Y vamos a ver cuál de los dos es mejor. Si es mejor hecho con el detergente, o sea, con el Ariel, o con el jabón para lavar los platos, o sea, también detergente. Miren, ya se despegó, y cuando ven que ya se está despegando, hay que empezar a amasarlo con las manos también. Ven, y está súper bueno también porque como que no se pega mucho. Pero lo que pasa... Ah, no, está súper bien. Porque yo antes había hecho una así para ver si se comprobaba y si en verdad servía esta receta que me habían pasado. Lo comprobé y al parecer sí me servía, pero cuando lo había hecho por la primera vez, como que no me había quedado que se estire tanto, me quedaba así durito y se me cortaba, ¿me entienden? Y ahora, miren, ya está listo. Y bueno, acá están ya los dos slime. Este es el slime hecho con Ariel, súper bueno, se estira mucho. Y este es el slime hecho, el segundo slime hecho por el detergente. A ver, vamos a ver cuál es el mejor. Consistencia perfecta. Este también se estira también muy perfecto. Y este también. Bueno, digamos que los dos son muy buenos de hacer. Esta receta se las pasé porque son muy fáciles y súper divertidas para hacer en la hora de cuando estés aburrido. Una manualidad súper divertida. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle like, comenten, compártanselo a todos sus amigos y nos vemos. Bye.